Es un... cierto, gracias, Maca. Se me había olvidado el tema de la grabación. Como sabéis, es un servicio que venimos desarrollando desde Fundación Iniciativa Social desde hace prácticamente un año y medio. Mi nombre es Jesús Moreno, soy responsable del área de participación social de la Fundación Iniciativa Social y en representación de FIS, pues aquí nos encontramos mi compañera Macarena. Hola, Maca. Hola. Que es con quien habéis estado en contacto y quien se encarga de todo el mailing, la parte del soporte técnico que tenemos aquí. Y yo que soy la persona que dinamiza este espacio. Para las personas que no están familiarizadas con las ventanillas, permitidme 5 minutitos de introducción. El año pasado, como muchas, perdón, voy a silenciar los micros porque ya tendremos el momento de ponerlos todos en activo cuando sabéis que siempre hay una segunda parte de participación. Vale, durante el año pasado sabéis que a través del plan corresponsable, bueno, que se implementó el plan corresponsable incluyendo la línea 3 de formación específica a hombres y masculinidades en materia de corresponsabilidad en igualdad de género, hubo un grupo, una asociación una red de entidades, perdón, denominada Men Engage Iberia, de la cual formamos parte, tanto Fundación Iniciativa Social, como por ejemplo CEPAIN, como otras personas a título personal, diferentes asociaciones y entidades que venimos desarrollando un trabajo con hombres y masculinidades, que decidimos presentar una propuesta de proyecto al Ministerio de Igualdad a través de los fondos que se habían destinado al plan corresponsable. En este sentido, tuvimos la maravillosa suerte de poder sacar adelante el proyecto y durante el año pasado estuvimos desarrollando el proyecto que denominamos Masculinidades Corresponsables, que tenía una serie de actuaciones a lo largo de todo el territorio nacional, distribuidos por los diferentes contextos en los que estábamos cada una de las entidades, pero desde Fundación Iniciativa Social decidimos que veíamos necesario el hecho de desarrollar lo que denominamos el SIAPIN, que es el Servicio de Información y Asesoramiento a Profesionales sobre Hombres y Masculinidades. En fin, somos mucho de siglas, como veis. Este servicio nació como una necesidad, o sea, a raíz de una necesidad que veíamos de que no existía, más allá de una demanda inespecífica con respecto a de que sí, había que trabajar con hombres y masculinidades, pero no existía un background, ¿no? Bueno, pues una historia previa de testeo de qué intervenciones realizar, cómo realizarlas, desde qué perspectivas, a qué públicos, qué temáticas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que cuando de pronto una necesidad social se institucionaliza, ¿no? Como puede ser el trabajo con hombres en este sentido, en pos de la igualdad de género y la justicia de género, pues no existía ese background de intervención. Por lo tanto, veíamos que era necesario convertir esa demanda inespecífica que teníamos, ¿no? En una demanda más técnica, más aterrizada y poder llevarla a cabo de profesionales que ya estábamos en el terreno. Como tal, el programa Masculinidades Corresponsables finalizó en junio del año pasado, ¿verdad, Baquea? Sí, junio de 2023. Pero la red de entidades de la que os comentaba antes, que es la red Men Engage Iberia, que es una red regional de una red internacional cuyo objetivo es el trabajo con hombres y masculinidades en pos de la justicia de género, decidimos ¿no? de forma autónoma seguir llevando a cabo ciertas actividades que ya habíamos realizado durante el Masculinidades Corresponsables. Desde Fundación Iniciativa Social apostamos por seguir manteniendo este servicio, el SEAPIN, porque veíamos que tenía sentido lo que estábamos realizando y lo que estábamos llevando a cabo. Pues por ello, el SEAPIN consta de dos actuaciones, vamos a llamarlas así, ¿no? Una, como sabéis, es el servicio de asesoramiento personalizado que ponemos a disposición de instituciones y profesionales que quieran recurrir a él, ¿vale? En el cual recibimos la demanda. Maca nos pondrá ahora el correo al que podéis realizar la demanda, ¿vale? Y lo que hacemos es distribuirla pues, entre las distintas entidades que comentaba al principio, que forman parte de la red Merengue Iberia, y poder ver cómo se pueden materializar ciertas actuaciones en caso de que sea necesario o, por ejemplo, facilitar recursos o todo tipo de asesoramiento en ese sentido que se tenga o que se quiera realizar. Eso sería por una parte, pero veíamos que no solo habría que convertir esa necesidad de la que yo hablaba antes, esa necesidad más específica, en necesidades aterrizadas, sino que veíamos que también necesitábamos espacios grupales en los que pudiéramos compartir dudas que, bueno, como no sé, ¿cuántas estamos aquí? 19
cerebros dudan más que 3, que podamos estar en el servicio personalizado, pues veíamos necesario habilitar este espacio común, ¿no? Y por eso, desde entonces, desde el principio del proyecto, decidimos desarrollar las ventanillas que abríamos. ¿Por qué una ventanilla? Pues la decíamos ventanilla porque tú te asomas, ves lo que hay, después cierras y ya después puedes volver a abrir, puedes volver a irte, puedes utilizar en la medida en la que sea útil para cada una de las profesionales que os encontráis aquí. En este sentido, como el programa en un primer momento lo que hicimos fue una difusión de las actividades que estábamos llevando dentro de Masculinidades Corresponsables, y en esta segunda temporada del SEAPIN lo que estamos llevando a cabo es una colaboración con el programa Objetivo Igualdad, que a raíz de la organización del foro de buenas prácticas que se realizó en Madrid en mayo del año pasado, se realizó una serie de grabaciones para el programa Objetivo Igualdad, que os recomendamos, que podéis ver a las 2 en la 2 y a la 1, perdón, los sábados, y a la 1 los domingos en la 1, perdón, en el canal 24 horas, eso es, donde vamos difundiendo diferentes buenas prácticas en materia de intervención con hombres y masculinidades. Es lo que llevamos haciendo durante todo este año, y hoy nos acompaña nuestro compañero José Churriviere. Pero antes de darle paso a José Churriviere, que ya sabéis las personas que estáis aquí cómo funciona esto, que yo ahora ya, después de todo este speech que me marco al principio, que debería de grabar un vídeo deberíamos de retomar lo del vídeo, Maca, para ponerlo ya al principio y ya está. Eh, eh, Perdón, estoy viendo lo del mail, creo que lo has puesto, ¿verdad, Maca? Vale, sí. Sí, sí, lo puse. Perfecto. Queremos compartir con vosotros primero la píldora de Objetivo Igualdad para que ubiquemos cuál va a ser el proyecto o la intervención de la que viene a hablarnos hoy el compañero Joséchu, y a partir de ahí ya empezamos con la ventanilla en sí. Así que vamos a poner la píldora. Si soy capaz. Va. Gisondus es el servicio vasco que trabaja con hombres y masculinidades del Instituto Vasco de la Mujer. En el programa de empresas lo que hacemos es ofertar cursos que son gratuitos para las empresas que abordan los temas de igualdad y masculinidades. Los temas que trabajamos son igualdad, organización laboral, liderazgo masculino. El segundo curso tiene que ver con el cuidado, la corresponsabilidad y la incorporación de los hombres a los trabajos de cuidados y también dentro de la empresa. El tercero tiene que ver con la prevención de los riesgos laborales, relacionándola con los mandatos de la masculinidad más tradicional y con las conductas de riesgo que asumimos muchas veces los hombres por querer demostrarlo. Y el cuarto tiene que ver con los protocolos de prevención de acoso sexual y por razón de sexo que hoy en día están implantando en las empresas. 152 talleres, Joséchu, 1000 horas. O sea, yo cuando veo eso digo, madre del amor hermoso, qué maravilla. Así que, bueno, cuando tú quieras, Joséchu, la ventanilla es tuya. Muchas gracias. Nada, bueno, buenos días y gracias a Macarena y a Jesús por la invitación y por el trabajo previo. Yo voy a explicar un poco cómo funciona el servicio, la trayectoria que hemos tenido y bueno, ya habéis visto en la píldora que pasamos por encima de los ejes de trabajo, pues voy a profundizar algo más en qué consiste cada uno de ellos, en los contenidos de cada uno de ellos también, pues para que luego podamos charlar y bueno, podamos también recoger igual vuestras experiencias que estáis trabajando, añadiendo temas o desde otras perspectivas, ¿no? Bueno, contamos además con dos compañeros de Guisondos aquí, o sea que podemos también recoger sus experiencias de Carlos y Javi, que están en las empresas también en ese camino itinerante, aunque tenemos bastante trabajo. Luego comentaré un poco cuáles son las características, y lo que también está ayudando pues, a esa implantación. El servicio Gisondus del Instituto Vasco de la Mujer lleva funcionando, para quienes no lo conozcáis, desde el 2007. Y en estos años lo que hemos hecho es un proceso de aprendizaje y, como todo el mundo en la intervención con hombres y masculinidades,
y lo que hemos estado es integrando pues oportunidades, temas de trabajo poco a poco hasta tener hoy en día, bueno, pues la oferta formativa que tenemos, ¿no? Una ventaja de, bueno, si a alguien le interesa, luego podemos enviar documentación, las memorias, para tener una visión más, igual más amplia de lo que solemos hacer, ¿no? Yo creo que la oferta que presentamos en Euskadi tiene de entrada algunos elementos que la hacen más sencilla en su implantación, que entre otras cosas, yo creo que es importante, es que es una línea de trabajo que se inscribe dentro de las líneas de trabajo institucionales de igualdad, o sea que está dentro del trabajo de igualdad del Instituto Vasco de la Mujer. Es gratuita, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? La gratuidad a las empresas y en los otros cursos. Toda la formación y todas las actividades que hacemos desde Guisondus son gratuitas. Tenemos una forma de atender a las necesidades y a las peticiones en este caso de las empresas me voy a referir, que es adaptarnos a sus horarios, adaptarnos a su calendario, o sea, tenemos mucha flexibilidad en ese sentido. Ahora mismo estamos un equipo de cuatro hombres. El programa Servicio Guisondus desde sus inicios siempre planteó a hombres hablando con otros hombres, ¿no? Aunque también son grupos mixtos, ahora lo comentaré, sobre hombres y masculinidades. Por lo tanto, la decisión es que los formadores seamos hombres y en este momento estamos cuatro para dar un poco, bueno, pues salida a todas las peticiones que tenemos, ¿no? La formación de ser muy presencial en un momento ha ido avanzando a integrar también la formación online, ¿no? Yo creo que la pandemia ahí también marcó un ritmo un poco distinto y en estos momentos también ya tenemos empresas que hacen formación mixta, ¿no? Que hacen formación por un lado online y por otro lado presencial, con lo cual el conjunto de horas que les podemos ofrecer es mayor y también la disponibilidad y la flexibilidad pues también es mayor, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? Digamos, el marco en el que el servicio inscribe los contenidos que luego vamos a impartir en los cursos, ¿no? Guisondos tiene un enfoque por los derechos humanos, o sea, lo que consideramos es que no estamos hablando de la igualdad y de las mujeres, sino que estamos hablando de los derechos humanos básicos para configurar una ciudadanía y una estructura económica y social justa y equitativa, y es ahí, desde ahí, yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Nuestro enfoque se inscribe dentro del feminismo o los feminismos, como cada cual quiera denominarlos. Nos parece que es desde ahí, desde donde se han cuestionado, de donde se ha empujado a favor de la igualdad, donde se puso el género y cuestionar el género en marcha y dentro de ahí, ¿no? La masculinidad, el significado de qué significa ser hombre, el androcentrismo, bueno, todos los análisis que compartimos seguramente quienes estamos aquí, ¿no? Es un eje para combatir las desigualdades y conseguir la igualdad y la equidad en el mundo del trabajo específicamente. Por eso algunos de los elementos los llevamos también a ese, y es un programa específico, porque pensamos que las características del mundo laboral son unas concretas que quizás en otros lugares, como pueda ser la enseñanza, la educación, tienen y adquieren una concreción diferente, pero ese es el objetivo, conseguir un cambio en las identidades personales, en los comportamientos individuales, conseguir un cambio en los valores colectivos y conseguir un cambio también en lo estructural y que tiene que ver con el mundo laboral y cómo se estructura a nivel económico y a nivel organizativo. Son esos tres niveles que van a estar siempre presentes, luego lo comentaré, en todos los cursos a nivel básico, ¿no? Por otro lado, sabiendo que hay muchos debates sobre el trabajo en hombres y masculinidades, sí que tenemos algunas piezas claves, ¿no? Que es tener en cuenta, por un lado, a la hora de intervenir en el mundo del trabajo, no solo, ¿eh? Esto digamos que es básico y que abarca todo el programa, ¿no?
una mirada interseccional. Es decir, trabajamos contra la desigualdad, pero no todos los hombres estamos situados en el mismo lugar. En el caso de las empresas se ve de manera muy clara según con qué grupo de la empresa trabajes, según en qué sector trabajes y qué tipo de empresa sea, ¿no? No todos los hombres estamos situados en ese lugar. No todos los hombres expresamos la masculinidad de la misma manera. También hay cada vez más diversidad dentro de unos márgenes, pero también hay cada vez más diversidad. Y pensamos además que no todas las masculinidades hoy se habitan, digamos, los mismos cuerpos y que se pueden expresar, y tenemos que tener en cuenta pues, tanto las masculinidades trans como las masculinidades que representan las mujeres, como las masculinidades que tienen otras orientaciones y expresiones de género más diversas, ¿no? Algo que en el mundo laboral también tiene unas dificultades, yo creo que específicas, ¿no? Nuestro eje de trabajo es trabajar como palanca de cambio la responsabilidad de los hombres en el mantenimiento de las desigualdades y en el cambio también, ¿no? Digamos que es desde ahí, desde donde trabajamos, ¿no? Desde la reflexión, desde cada cual que, ¿no? Y lo veremos quizás luego en la parte más colectiva, que nos parece, asuma su responsabilidad en mantener o no mantener, en ser un motor de cambio o no serlo, en concreto en el mundo laboral, ¿no? En relación a la igualdad, a las masculinidades, a las desigualdades y discriminaciones. Y por otro lado pensamos que también tenemos que detenernos en los problemas que en concreto en el mundo laboral la idea de la masculinidad más tradicional genera en muchos hombres, ¿no? Partiendo de un análisis más amplio de cómo el sexismo también afecta a muchos hombres, pues también tenemos una parte específica para abordar esos problemas o esos que los mandatos de género, ¿no? Bueno, pues tienen consecuencias en la vida de muchos hombres, y veremos también cómo afecta incluso a la organización del trabajo, ¿no? Y dentro de ese trabajo con la responsabilidad, pues pensamos que tenemos diferentes vías de acercamiento a los hombres, ¿no? No solo hay una, ¿no? Si tuviésemos que repasar cada cual cuáles son las vías que nos han impulsado a acercarnos a la igualdad, a preocuparnos, a trabajar, seguramente serán diferentes, ¿no? Y podrán ser, pues, por justicia social, dependiendo de cada cual, podrán ser porque tienes una criatura y te plantea unos retos distintos, porque vas a un trabajo diferente, que tiene una composición distinta a la que no estás habituado, y eso te mueve Sí, también algunas creencias que tú tenías, tanto personales como colectivas. Bueno, digamos que hay muchas maneras, no solo hay una, ¿no? De acceder, y que tenemos que aprovecharlas todas, ¿no? Dicho esto, así como marco general, ¿no? Como decía en la píldora, tenemos 4 cursos y un taller, ¿no? Que es lo que ofertamos a las empresas, ¿no? En todas no los damos, luego ya podemos hablar de las dificultades, y en algunas lo que hacemos es, bueno, como os decía, con esa flexibilidad de ofertar el conjunto de la formación y luego adaptarnos, pues quizás van juntando las 4 propuestas, y de las 4 propuestas sacamos una, ¿no? Las formaciones del programa son a partir de 3 horas, intentamos que sean 4 como mínimo, y a partir de ahí pues vamos avanzando en horas y en contenidos, ¿no? El primero, que siempre lo tenemos pensado como un itinerario, ¿no? Que parta de un principio básico de entender cómo se da la igualdad y cómo se construye el género, y en concreto la masculinidad en el mundo laboral, donde luego vayamos avanzando a ver en qué consiste todo esto de los cuidados, de la corresponsabilidad. Pensamos que tiene relación tanto con el autocuidado como con una idea del cuidado que ahora comentaremos más amplia, ¿no? De los hombres en el mercado laboral. Por lo tanto, el tercero sería el de los riesgos y prevención de los riesgos laborales. Y por último, una reflexión sobre el tema de la violencia machista en el mundo del trabajo, que se concreta en el trabajo específico sobre los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, a los que ahora te hay que integrar los protocolos contra la violencia LGTBIQ+, ¿no? Dirigida al colectivo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro punto de partida cuando hablamos del primero es el que nos da un poco el marco, y siempre intentamos que eso sea, digamos, la parte común, ¿no? Cuando hay empresas que nos piden solo un curso pero quieren hablar de igualdad, masculinidades
y acoso directamente y no hemos pasado por, digamos, las otras estaciones, siempre hacemos una primera reflexión que tiene que ver con las desigualdades sociales, con marcar, ¿no? Eh, el respeto a la diversidad sexual, con propuestas de cambio de valores, ¿no? Y el marco, pues es esa explicación que todo el mundo que estamos aquí conocemos sobre la posición de género de lo masculino en el mundo del trabajo, sobre la identidad de género, sobre la expresión de género y la orientación sexual y cómo encaja, ¿no? En esa organización en concreto, ¿no? Nuestro trabajo también, y yo creo que eso es común, ¿eh? No, a quienes estamos aquí, tiene una parte de escucha de la gente, ¿no? Nos encontramos en empresas que acabamos de entrar en ellas, muchas ni las conocemos, ni cuáles son sus modos de producción, ni muchas veces casi qué producen, ¿no? Entonces tenemos que escuchar y tenemos que atender a ver cómo interpretan lo que les estamos contando y cómo se concreta en esa empresa, ¿no? particular, ¿no? Por lo tanto, los trabajos en grupo siempre son importantes, ¿no? Para desde ahí, digamos, ¿no? Ese aprendizaje a través de trabajar los contenidos que podemos aportar, pero de ahí nos viene luego, y para ellos y para ellas mismas, pues mucha información de dónde puede ir, ¿no? O sea, digamos que ese es el primer marco, resaltamos y trabajamos mucho, y yo creo que esa es una de las, entrando ya en las dificultades que podamos tener, son los modelos de socialización, y es uno de los debates, ¿no? Entender hoy en día dónde aparece la libertad de elección, seguro que os lo encontráis, ¿no? Frente a un modelo de socialización menos coactivo que en el pasado, pero que todavía marca límites muy, muy claros a veces en cuanto al género, no solo en cuanto al género, pero en lo que trabajamos allí y en concreto a las masculinidades. Por lo tanto, esa es una de los primeros elementos que tenemos que trabajar muchas veces para que incluso entiendan cuál es la composición de su propio trabajo, de su propio grupo humano, ¿no? que está ahí, ¿no? Y por qué hay tantas mujeres en un lugar de la empresa y por qué hay tantos hombres en otros lugares de la empresa, y conocemos por nuestra experiencia también pues cómo se dan esas diferencias según los sectores, ¿no? Entonces, bueno, llegar a hacer ese camino es un camino que nos parece básico a la hora de trabajar, antes de trabajar las masculinidades, en englobarlo en ese sentido, ¿no? En cómo se construyen dentro del mundo del trabajo en concreto y en cómo además se construyen las desigualdades, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, luego cuando veamos algunos de los elementos que trabajamos en los grupos, podemos entrar igual más en eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cómo se trabajan las desigualdades, cómo se construyen, si se concretan o no en esa empresa, ¿no? Y ahí entramos a especificidades que quizás en otros lugares no entremos, como la brecha salarial, hablaremos de corresponsabilidad y corresponsabilidad. Hacemos un recorrido, yo creo que tiene que ver con la construcción muy común, ¿no? En quienes trabajamos con hombres y masculinidades, pues con la idea de la construcción de las masculinidades, de los mandatos, pero intentando de los mandatos obligaciones, bueno, trabajamos mucho pues con las ideas de Connell, con las ideas, ¿no? que todo el mundo más o menos conocemos, de las relaciones de la masculinidad con el poder, y luego por otro lado de cómo se construyen dentro de la empresa también en base a qué límites tienen las expresiones de masculinidad, qué mandatos y obligaciones, qué es lo que queda afuera, ¿no? Hay una idea que nos parece muy interesante, que es el cambio de la empresa más tradicional masculina a una empresa más andrógena igualitaria, poniéndolo así, ¿no? Y ver en qué consiste cada una y dónde se sitúa, digamos, en ese cambio las empresas, ¿no? Si las relaciones son más horizontales, si la inteligencia emocional, digamos, tiene algo que ver, si se sigue teniendo un modelo muy productivista con logros individuales, bueno, digamos que todo eso, yo creo que eso es común a lo que solemos tener, ¿no? Con lo que nos encontramos muchas veces, estas resistencias que son comunes, y las encontraréis también vosotras y vosotras, aparecen en el mundo laboral, pero aparecen en todos los cursos, pero digamos que es en el primero donde nos las encontramos, que son esos discursos teóricos de que la igualdad ya está aquí, la influencia de los elementos de las redes sociales, ¿no? Eh,
que tienen que ver con la victimización de los hombres, con la teoría de los hombres somos ahora los más perjudicados, bueno, ¿no? Todo este tipo de elementos que nos podemos encontrar, ¿no? Y ahí pensamos también que tenemos que introducir en esa parte general en la que hablamos de la igualdad en el mundo del trabajo y donde abordamos las resistencias, que nos parece muy interesante abordarlas en ese primer curso, en ese primer momento, también hacer un repaso autocrítico de cómo trabajamos muchas veces, de qué discursos lanzamos desde los feminismos en el trabajo con hombres y masculinidades, de si tenemos en cuenta o no la interseccionalidad a la hora de analizar la realidad de los hombres con los que estamos trabajando, repasar ¿no? Cómo comunicamos, qué metodologías usamos, ¿no? Porque bueno, ahí hay debates, podemos entrar luego si os apetece, pero hay debates muy importantes de cómo dirigirnos a los hombres y bueno, y campañas dentro de los feminismos muy intensas, ¿no? ¿no? Yo creo que la última que tiene que ver quizás con el último trabajo el último taller que hacemos, que tiene que ver, por ejemplo, con el debate de todos los hombres somos violadores en potencia, ¿no? Cómo todo eso influye, todo eso nos sale en los cursos o saldrá a vosotros también, ¿no? Entonces, digamos que esas dos partes de las resistencias y una revisión también de cómo lo hacemos, lo enmarcamos dentro de esa primera parte de trabajo. En el segundo taller, en el segundo curso, digamos, en el que trabajamos los cuidados y corresponsabilidad, también muy ligado a repasar, y eso cambia mucho de una empresa a otra, ¿no? A ver qué realidad tienen en cada empresa, por eso insistimos mucho en esos trabajos en grupo al principio, para ver qué cambios y qué resistencias tienen, ¿no? Eh, sí que lo contextualizamos dentro de un análisis sobre el papel del cuidado en la organización social, ¿no? No solo en la empresa, ¿no? Porque muchas veces parece o podemos tener o puede suceder que el trabajo en la empresa lo descontextualizamos del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿dónde entra? Y a quién nos dirigimos cuando estamos trabajando en nuestros objetivos? Me parece importante o nos parece importante a la hora de hablar de los cuidados y las medidas de corresponsabilidad, porque están en un marco donde lo social, lo político y lo económico tiene mucha influencia. No creo yo que tengamos que centrarnos exclusivamente en si los hombres de una organización laboral usan individualmente sus permisos y sus posibilidades, ¿no? Sin ver el contexto, ¿no? Sin ver qué tipo de contrataciones existen en ese trabajo, qué valores colectivos sobre el cuidado, cuál es la cobertura del cuidado a nivel estatal que existe en ese contexto. Digamos que los cuidados no son solo particulares, ¿no? Están hechos por las unidades de convivencia o por las redes humanas, ¿no? De personas, ¿no? Tengamos las relaciones que tengamos, pero también tenemos que ver cuáles son los cuidados que pensamos que son obligación del Estado y si están funcionando o no. Por lo tanto, es de eso dentro de ese contexto, porque yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que vamos directamente a ver si, ¿no? Cuántas medidas de excedencia han cogido, cuántas medidas de corresponsabilidad bueno, tenemos que intentar entender en qué contexto se dan y qué posibilidades tienen, ¿no? Más allá de las decisiones individuales, volviendo un poco a esa idea de intentar analizar en cada uno de ellos las decisiones, o sea, el contexto individual, colectivo y, y estructural, ¿no? Y aquí bueno, a mí me parece interesante meter un elemento más que tiene que ver con las masculinidades o tiene que ver con la estructura del género en nuestra sociedad en un sentido más amplio, ¿no? Y es analizar las medidas hacia quién están dirigidas, ¿no? Aparte del cuidado a los mayores, ¿no? Digamos, ¿no? ¿no? Esas medidas de corresponsabilidad que se dirigen a cuidar a los mayores en los permisos, en las excedencias, las medidas de corresponsabilidad dirigidas al cuidado de menores, pero en las medidas de corresponsabilidad también están las dirigidas a cuidarse uno mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Al derecho al descanso, al derecho a una vida diferente. Y yo creo que hay un debate que atraviesa todo eso y que yo creo que es interesante, por lo menos pasar sobre él, es cómo las medidas de conciliación, corresponsabilidad de las empresas, como queramos llamarlas, reconocen los derechos individuales o reconocen diferentes formas
de agrupación familiar, de unidades de convivencia que hoy no están, ¿no? Y estoy pensando en personas que ni se casan ni tienen, digo por poner un ejemplo, ¿no? Algo que sale, ¿no? Ni se casan ni tienen ningún contrato ¿no? de pareja, de hecho, y si, por lo tanto sus relaciones afectivas quedan fuera de las medidas, ¿no? Una reflexión sobre ese sentido. Yo creo que es interesante también poner encima de la mesa, o redes de cuidado que no tienen que ver con la consanguinidad ni tienen que ver con las relaciones de pareja, dicho así, ¿no? Sino que tienen que ver con otros modelos de relaciones afectivas muy intensos. Y hay algunas empresas, además, que están poniendo algunas medidas en marcha, interesantes sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte tiene que atravesar también toda esta mirada, igual que cuál es el conjunto y el contexto del cuidado en nuestra sociedad, ¿no? Y luego yo creo que hay me parece interesante cuando hagamos esa reflexión en la empresa es que ese grupo en concreto, que esa empresa en concreto eh, piense o reflexione sobre a quién pedir qué cosas, ¿no? Quiero decir que habrá elementos que haya que dirigirse a la empresa para que favorezca el cuidado, para que tenga una referencialidad la jerarquía de la empresa o las personas más importantes sobre el cuidado, para que impulsen el cuidado y la corresponsabilidad, no sé, en cambiar de puesto, en mejorar de puesto, ¿no? Pero habrá otro que tenga que ver con las decisiones individuales de cada cual, en que este caso en concreto, ¿no? Podemos hacer mucho, y también habrá, ¿no? En cómo me comprometo yo, qué asumo yo en mi vida personal, en mi vida también del cuidado colectivo, que yo creo que eso también intentamos trabajarlo. Digo el cuidado como el buen trato entre las personas de la empresa, ¿no? Y, y también en qué es lo que hay que pedir a la administración, ¿no? En la mejora de los permisos, todo el debate que hay sobre mejorar los permisos, por ejemplo, de paternidades, aumentar los permisos, diversificar a las personas que pueden ser sujetas de pedir permisos, todo esto, ¿no? Y luego en muchas de las empresas lo que utilizamos es el trabajo de los compañeros y compañeras de Men and Care, que, bueno, que hicieron un trabajo, una guía para empresas de medidas de corresponsabilidad que está bastante bien y que, bueno, que puede servir como una guía así, ¿no? De acercamiento y de propuestas prácticas, que eso es una de las cosas que seguramente os pedirán a vosotras y a vosotros cuando vais a dar los cursos o las intervenciones igual que a nosotros, ¿no? Y que es donde es más complicado, digamos, incidir, ¿no? El, relacionamos mucho y muchas veces nos encontramos con que el curso de cuidados y corresponsabilidad se suma al de prevención de riesgos laborales porque hay un continuum, dicho así, ¿no? Sobre los cuidados, ¿no? Los cuidados a los demás, los cuidados a uno mismo, ¿no? Y los cuidados en relación a los mandatos de género y los cuidados a uno mismo en relación a los mandatos de género de la masculinidad más tradicional, ¿no? Y este es un taller que nos parece muy interesante porque tiene un objetivo concreto, ¿no? Que es mejorar las condiciones de trabajo en concreto de muchos hombres, pero también de que los valores del trabajo de la masculinidad no se conviertan en universales y lo que hagan es decir esto es lo bueno, entonces la solución para la igualdad es que mujeres y hombres hagamos lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí trabajamos el nivel de aceptabilidad social del riesgo, con esa idea siempre de contextualizar lo que pasa en la empresa con el conjunto de la sociedad, elementos que también trabajaréis vosotros y vosotras cuando estáis haciendo cursos en el ámbito laboral, ¿no? Que es, bueno, pues cuestionar y analizar la masculinidad heroica en el ámbito del trabajo, que es, ¿no? Esa excelencia del trabajo, esa excelencia laboral muchas veces en qué se basa, ¿no? Qué concreciones tiene luego a la hora, por ejemplo, de usar las medidas de protección que en esa empresa en concreto estén. Y ahí yo creo que hay que tener en cuenta un elemento, que cuando hablamos de los riesgos no hablamos de accidentabilidad exclusivamente. Hablamos de un concepto global de salud en el ámbito del trabajo, dentro de lo cual cada vez están más presentes, pero hay que tener muy presentes los riesgos psicosociales. No se trata solo de quién tiene un accidente en una máquina, ¿no? Se trata de analizar más cosas, ¿no? Por eso cuando hablamos de los presupuestos personales del riesgo en lo laboral, o sea, de cuánto riesgo cada cual está dispuesto, digamos, a asumir para realizar su trabajo, también tenemos que tener en cuenta
elementos externos, ¿no? Tu capacidad de decisión, tu capacidad de decir que no o exigir medidas de seguridad, sean físicas o sean en el ambiente y en la organización laboral, dependerá muchas veces de cuál es tu nivel de contratación, de si eres una empresa subcontratada, de cuánto te están presionando para llegar a un objetivo determinado, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos siempre de los riesgos que asumimos personalmente, en el sentido este más amplio, tenemos que ver ese contexto, y dónde se da, ¿no? Porque muchas veces quizás las intervenciones no son sobre mejorar los EPIs, sino es sobre mejorar las condiciones del trabajo o sobre cambiar los valores del trabajo en esa empresa, ¿no? Y dentro de ahí yo creo que, bueno, la inmunidad subjetiva, nuestra propia percepción del riesgo, pues también tiene que ver, ¿no? Por eso hacemos un recorrido sobre los elementos de la relación de la masculinidad más tradicional con la salud, digamos, con la salud, con el autocuidado, con el cuidado emocional, con la sexualidad. Luego esto lo relacionamos también con el cuarto módulo, ¿no? Que tiene que ver con el acoso y con la violencia, pero no solo, sino, y con la competitividad y la organización del trabajo, ¿no? Ya conocemos, y no me voy a detener mucho en cuáles son las consecuencias de esas conductas de riesgo para muchos hombres, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las cifras de accidentabilidad en concreto, con las, ¿no? de los accidentes en ámbitos laborales determinados, con una mayor proporción de hombres, en los que tienen que ver con la salud mental como los suicidios, en los que tienen que ver con los consumos de sustancias, sean legales o ilegales, y cómo esto también luego tiene consecuencias en el ámbito del trabajo y con otras, digamos, actitudes de los hombres más abiertas a otros comportamientos sociales, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que esto tiene una influencia muy importante en los hombres, ¿no? Que son quienes ocupamos la gran parte de las estadísticas hay, pero que también tiene sin perder de vista que también tiene una influencia muy directa en las mujeres alrededor de esos hombres, ¿no? Que son normalmente quienes realizan las labores de cuidado, ya lo sabemos, y también para el conjunto social y para el conjunto de la sociedad, ¿no? Los accidentes en carretera, por ejemplo, pues luego pueden tener temporadas, digo, en la movilidad y en la empresa, ¿eh? Tienen luego periodos de cuidado muy largos. ¿Quién cuida en esos periodos, ¿no? Tienen costes de hospitales para la sociedad, digo, ¿no? Económicamente, ¿no? De reparaciones, de tal, no. Tenemos que ver un poco el impacto que tiene todo esto, ¿no? Intentando siempre, como decía, en el trabajo es en grupos, en el trabajo con las personas que están participando en esa formación, sobre cuáles son sus necesidades concretas, ¿no? Concretas, ¿no? En esa empresa, ¿no? Y también haciendo una reflexión sobre las medidas concretas. Yo creo que hoy hay muy pocas campañas, o yo conozco, si conocéis más, pues podríamos poner también en común que estos espacios pues son muy favorables a ellos, ¿no? Y todo el mundo aprendemos de ellos. Es campañas con sesgo de género dirigidas a trabajar la masculinidad en actividades o acciones donde la masculinidad está muy presente. Bueno, siempre nos sale lo de la movilidad, ¿no? ¿Cuántas campañas hay que hablan de la prevención de los accidentes de tráfico, por ejemplo, teniendo en cuenta que el 80%, 80 y pico por ciento son hombres, quienes matan y se matan, ¿no? Sin embargo, las campañas aparecen sin género, ¿no? Yo conozco dos solo, ¿no? Una de Suzuki hace tiempo y una francesa que tenía que ver con los cuidados, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera reflexión, ¿no? Que también trasladamos a las prácticas de prevención de la empresa, ¿no? ¿Se tiene eso en cuenta? También son preguntas, ¿no? No tenemos todas las respuestas, ¿no? ¿Se pueden hacer campañas dentro de esa empresa o dentro de ese sector diferenciadas por género? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y luego yo creo que también hay elementos ahí más reflexivos, más amplios, ¿no? Las campañas tienen que ser coactivas, tienen que poner el acento en el beneficio personal o tienen que poner el acento en el beneficio social y colectivo, ¿no? Digamos, por lo tanto, ¿a dónde vamos a apelar? ¿A la responsabilidad individual? ¿A la responsabilidad de la estructura? ¿A la responsabilidad más colectiva de valores? Bueno, todos esos elementos están ahí, yo creo que todos son necesarios, pero que están ahí para ser ajustados, ¿no? Por lo tanto,
Eso es lo que intentamos trasladar y en cada empresa, en cada ámbito laboral, pues puede tener unas características u otras, ¿no? Y por último, ese conjunto de cuatro cursos, porque luego tenemos otro taller que ya os comentaré brevemente, pues te tiene que pasar forzosamente por una reflexión sobre la violencia machista en el ámbito laboral, que se concreta porque siempre hemos pensado, siempre hemos trabajado los protocolos de acoso desde una vertiente de prevención, no tanto de explicación, ¿no? Porque para explicar el protocolo de acoso, pues mira, miren ustedes a qué tienen el protocolo, ¿no? Ya está. Sino esa función de prevención del acoso, ¿no? Y por lo tanto, la primera reflexión cuando hacemos ese trabajo, aparte de analizar específicamente el protocolo de acoso de esa empresa en concreto, eso es un trabajo añadido, pero da mucho interés, porque realmente luego cuando entramos a los casos y a cómo se puede resolver y cuáles son los mecanismos de resolución, hablamos de esa empresa en concreto, ¿no? Pero sí hay un marco general, ¿no? Entonces ese marco general, lo que hacemos todo el mundo, supongo, pues es hablar de cómo se enmarca la relación de las masculinidades con la violencia a un nivel más general, ¿no? No solo con la violencia machista, porque están relacionados con otras expresiones de violencia, ¿no? Como señalaba Kauffman, ¿no? O sea, que eso lo solemos trabajar. Tenemos que adaptarnos a las definiciones de violencia machistas de las leyes, ¿no? En concreto en Euskadi se aprobó en el 2023 una nueva ley de igualdad contra las violencias machistas hacia las mujeres, que es quien define más allá de nuestros acuerdos o desacuerdos, pero es quien define la legalidad en las empresas y a qué se tienen que atener los protocolos. Y yo creo que antes de entrar incluso a hablar del protocolo y de cómo se concreta o se puede concretar en ese grupo, en esa entidad, en esa empresa, las expresiones de violencia, es desmontar algunos mitos que ya todo el mundo trabajamos, ¿no? Sobre la violencia machista y todos los bulos que están hoy en las redes y que nos salen y sabemos que nos salen y lo podemos contrastar luego en nuestros cursos, ¿no? Y haciendo, eso sí, que yo creo que es muy interesante porque va a atravesar luego todos los debates, una incidencia en el consentimiento y en qué supone el consentimiento. Y también yo creo que con una preocupación de no, de, de no deslizarnos hacia una mirada puritana de las relaciones laborales. Quiero decir que la sexualidad y las relaciones laborales están ahí y por qué no, ¿no? Y ligarse, arriesgarse, dicho así, ¿no? Y tener unas relaciones diversas en el trabajo están ahí, ¿no? Digo, de cara a algunas líneas de trabajo, yo creo que en el Estado español no están muy presentes, pero que sí excluyen ese tipo de relaciones en el ámbito laboral y sobre todo las excluyen entre categorías diferentes. Bueno, yo creo que ese es un debate en el que tenemos que tener una posición, ¿no? En fin, bastante nos lleva el trabajo para encima pensarlo así. Yo creo que hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno. Y luego ya una vez entrado en los protocolos, pues hacemos el recorrido que supongo que hacemos todo el mundo, que es de explicación de ese protocolo en concreto, de cuál es su ámbito de aplicación, cuáles son las definiciones que debe cumplir, quiénes son. Es impresionante ir a una empresa y nos pasa mucho, bueno, ahí están también Carlos y Javi, si quieren luego comentarlo, ¿no? Y nadie sabe qué tiene que hacer para poner una denuncia, muy poca gente sabe dónde está el protocolo. Bueno, esa parte yo creo que es muy importante, ¿no? Pero ahí intentamos que haya un debate luego, aparte de lo que es puramente descriptivo, sobre las dificultades y lo que aparece cuando salta un caso, ¿no? Y cómo consideramos, y ese es un debate también abierto, ¿no? Qué es un acoso, qué no, los límites, los no límites, cuándo aplicar un protocolo no formal, cuándo aplicar un protocolo formal, qué papel tienen las sanciones, qué tipo de sanciones, cómo trabajamos luego, que nos parece muy importante, ¿no? Que en nuestro enfoque al menos es que cualquier medida, una vez puesta en marcha el protocolo, tiene que tocar tanto a la persona víctima para que sea restituida y restaurada en lo que ella considere, como qué pasa con la persona que ejerce la agresión,
si es solo punitiva o lo que vamos a plantear, si estamos planteando otros elementos. ¿Qué pasa con la estructura de la empresa? ¿Qué autoanálisis puede hacer de qué se ha puesto en marcha, qué no se ha puesto en marcha, qué necesita, ¿no? ante esos casos, ¿no? Y una reflexión en la plantilla, porque querámoslo o no, normalmente los casos se extienden y abarcan a las relaciones laborales dentro de lo que es el componente humano de la plantilla, ¿no? Por eso nos parece, o le damos bastante importancia a eso, ¿no? A que todas las, o sea, la resolución de los casos, el planteamiento de qué se tiene que hacer, tiene que tener elementos que afecten a esos 4 agentes al menos, ¿no? Y trabajamos fundamentalmente, una vez explicado el protocolo, a través de un caso, 2 casos concretos para ver cómo, cómo actuarían, ¿no?, las personas que están ahí y tomar conciencia de las dificultades que existen a la hora de denunciar, a la hora de resolver, en fin, ¿no?, a la hora de definir. Y yo creo que eso es muy interesante porque es algo que la gente se lleva luego, ¿no?, como una reflexión propia a su ámbito de trabajo, ¿no? Digamos que este sería un poco el esquema de los estoy convencido de que tenemos, vamos, que puntos comunes y que no hemos inventado nada, ¿no? Pero bueno, un poco cuáles son las piezas con las que trabajamos. Y por último, ya así un poco rápidamente, hay un taller bueno, a mí especialmente me gusta mucho y es el que menos nos pide, porque es el que más tiempo tiene y es el que requiere más esfuerzo de la organización, ¿no? Que es el taller antirrumores sexistas, ¿no? El chuchumuriques, que le llamamos aquí, que tiene que ver con uno de los problemas que podemos tener a la hora de trabajar en las empresas, ¿no? Que es esta cosa del paracaidismo: tú vas, das 4 cursos, te vuelves y ¿qué pasa allí, no? Y este taller lo que quiere es formar a agentes antirrumores de la plantilla, ¿no? Para lo cual tienes que detectar y recoger personas favorables a esto. Ya no es esa cosa obligatoria que tienen los otros grupos de venir, porque en general en las empresas es asistencia obligatoria, y además eso nos parece bien, sino que es las personas más favorables y donde se hace un trabajo, por un lado, de contenidos, digámoslo así, ¿no?, de contenidos básicos, de igualdad, de masculinidades, de, en fin, lo que hemos hablado antes, ¿no?, digamos que es el eje de esos 4 cursos, pero luego, y esto es un traspaso al mundo del trabajo y al mundo del trabajo de masculinidades en concreto, de las redes antirrumores y el trabajo antirrumores racistas que tienen hechos muchos colectivos, ¿no? eh, la red ZAS, en fin, hay otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay ayuntamientos que han hecho un trabajo muy importante, ¿no? Y dentro de ahí, la segunda parte, digamos, de ese taller, es un taller que lo planteamos a partir de 12 horas, es, bueno, tanto analizar la empresa en concreto, de dónde se pueden dar los rumores específicamente en el ámbito laboral y cómo responder ante ellos. Cómo responder ante una conversación en la máquina del café, en el puesto de trabajo, cuando entras, cuando sales, bueno, ¿no?, cómo hacer, ¿no? Y yo creo que hay un trabajo muy interesante sobre cómo debatir, con ese objetivo de cambiar y de posibilitar el cambio, ¿no?, en esos espacios concretos que pueden cambiar de una empresa a otra. Puedes tener un lugar para comer, puedes no tenerlo. Los momentos de encuentro, bueno, ver un poco fuera del trabajo, dentro del trabajo, bueno, un poco va por ahí, ¿no? Entonces tiene esas dos partes. Y a mí me parece muy interesante y es verdad que tenemos poca demanda, ahí, ¿no? Y nada, yo por terminar lo que comentaba Jesús, ya eso, tenemos ya más de 1000 horas porque ya hemos metido las horas del 2024 con 60 y pico empresas. En algunas empresas hacemos itinerarios de varios años, por lo tanto nos permite empezar por igualdad, trabajar por cuidados y acabar con la violencia machista y los protocolos. Yo creo que una cosa que nos influye, ¿no?, es el marco legal favorable que pide planes de igualdad, y dentro de los planes de igualdad exige formación, y esa formación que exigen es la que cubrimos, ¿no? Creo que hay experiencias eso, muy interesantes, ¿no? En Euskadi, a través del programa, otras gentes que trabajan, y del Estado, yo creo que con el plan corresponsable ha sido una experiencia muy interesante, esa posibilidad, más allá de que, bueno, luego cada administración dedica el dinero a lo que lo dedica, pero da posibilidades, ¿no?
Y por otro lado, que cada vez hay más recorrido en que las medidas en igualdad en las empresas son un factor, aunque nos pueda parecer desde el punto de vista muy economicista, son un factor que contribuye al desarrollo económico y al aumento de la productividad. Y, bueno, nos puede parecer a algunas personas que el mercado neoliberal, en fin, hay que hacer determinadas cosas con él, pero para una empresa, para que te llamen, esto es un elemento. Yo creo que es un elemento favorable, ¿no? Planteamos la obligatoriedad, igual que hay otros cursos obligatorios en las empresas. Esto tiene que ver con el conjunto de elementos que construye la habitabilidad social, personal y económica en una empresa. O sea, si tú estás obligado o obligada a dar un curso de riesgos laborales, también nos parece bien que lo des por igualdad. Sabemos que esto sitúa también posiciones defensivas a veces pues muy intensas contra quienes van allí o vamos allí, ¿no? Y que un elemento de debate siempre que aparece, aunque no les influya en esa empresa concreta, va a ser las acciones positivas y las medidas concretas favorables a la igualdad, ¿no? Y que lo que te encuentras muchas veces, y eso lo sabéis, son debates que están fuera de ese ámbito del trabajo, pero que atraviesan toda la sociedad, la presunción de inocencia, el señalamiento a los hombres, eso por las partes más resistentes y por quienes más compromiso tienen, la falta de medidas a la igualdad, ¿no? La extensión de la violencia machista, bueno, ya sabéis todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay los desafíos que podemos tener a la hora de intervenir, y seguramente serán comunes, es hacer intervenciones sostenidas en el tiempo en la misma organización laboral y hacer intervenciones que recorran toda la estructura de la organización laboral, ¿no? Que empiecen por la jerarquía laboral, por las jefaturas, para que se extiendan al resto de la plantilla, porque eso es fundamental, ¿no? Si tú no ves ¿por qué a mí me van a dar un curso de violencia machista de igualdad y tal, y están aquí mis superiores, no ha ido ninguno, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y que eso impregne el valor de la empresa, a veces de una forma muy simbólica, que puede ser en su página web, en sus publicaciones, en fin, ¿no? Que nos puede parecer, va, pues pones ahí el sello de igualdad, no significa nada. Bueno, hagamos que signifique algo y que tenga coherencia con los elementos que luego se trabajan desde esa empresa, ¿no? Insisto en que un desafío es generar algo que se quede luego en la empresa, ¿no? Y por último, y con esto ya termino, es muy importante la evaluación del alumnado, sabiendo que la evaluación del alumnado, y esto es una reflexión que hacemos, también podemos compartirla, ¿no? Muchas veces no responde a los contenidos ni a la gestión del curso, sino a cómo les ha caído, ¿no? Por lo tanto, tomémosla así, ¿no? Tomémosla así. O sea, un curso muy, sabemos, seguramente a vosotras y a vosotros os ha pasado, un curso muy resistente, con mucho debate y con elementos muy refractarios a la igualdad, tiene unas valoraciones que no los tiene otro. Bueno, hay que hacerlas, pero también démosle ese carácter. La evaluación de la entidad, si hemos sido capaces de responder ¿no? a lo que nos pedían sus necesidades y por último, y esto es más complicado, ¿no? Y eso es algo que esperemos este año implantarlo ya de una forma más, ¿no? sistemática, que es intentar recoger luego una evaluación de impacto posterior, ¿no? Que a los meses puedas volver a preguntar si, bueno, si ha tenido impacto, si ha mejorado las relaciones en igualdad, si hay mejores opiniones, sabiendo que esto es muy complicado sin recursos, ¿eh? Para esto tienes que tener muchos recursos, ¿no? Pero nos parece interesante intentarlo, por lo menos de alguna manera, ¿no? Y luego, bueno, las valoraciones, no voy a entrar en las que tenemos o no, intentamos sistematizar mucho y que estén muy presentes en la memoria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es un poco el conjunto de elementos que configura nuestro programa. Espero haber una versión muy pelma, ¿no? ¿Eh? Y como comentábamos, bueno, no sé si ahora hay un espacio de preguntas o no, pero bueno, hay una pregunta para los grupos que queríamos, bueno, trasladar, que tiene que ver con quizás uno de los elementos que menos trabajamos o que más interés, bueno, no que menos, sino bueno, con un elemento de los cuatro, ¿no? Que es el que tiene que ver con los riesgos laborales, ¿no? Y cómo, pues quizás hablar de lo que queráis, por supuesto, ¿no? Pero quizás ese sea un elemento, el de cómo todas estas reflexiones
pueden concretarse en una mejora de la prevención de riesgos laborales relacionados con la perspectiva de género y las masculinidades en el ámbito laboral, ¿no? Un Y ya segundito, José Chu. Macarena Jesús me callo. Me callo. No, porque te estaba viendo ya que te estabas lanzando a la pregunta. Y primero habilitamos un pequeño espacio de preguntas por si te quieren comentar algo sobre lo que nos has compartido, ¿vale? Vale, disculpa. Nada, no te preocupes. Sí que va que había preguntado si hay alguna web en la que donde se pueda ver lo que hacen con empresas, lo que hacéis con empresas. En la web de Gisondus lo que estamos ahora además cambiándola justo, bueno, intentando que sea más visible, la oferta en empresas está dentro del folleto de formación. Pero pensamos que está poco visible. Entonces, tanto eso como lo que hacemos en centros de estudio o lo que hacemos con hombres más. Entonces, queremos cambiar este año, dentro de los cambios que están previstos, yo creo que en un par de... que sea más visible, o sea, que aparezca como algo, nada más entrar casi en la página de formación, que aparezca como algo específico, ¿no? Pero hoy en día se entra a través del folleto de formación, que es un folleto donde están enlazadas todas las ofertas formativas, tanto presenciales como online. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más que queráis realizarles a José Chu? Pues yo tengo unas pocas, os he hecho, en verdad. O sea, yo estaba pensando, o sea, te estaba Anímate. escuchando y mi técnico interior estaba diciendo, me quiero meter en esas formaciones, ¿no? Para ver más concretamente, ¿no? Cómo se trata, dinámicas, cosas, o sea, que aparecen. Yo quería preguntarte, cuando hablas del taller de cuidados, ¿no? El curso de cuidados específicamente, ¿las medidas de corresponsabilidad las vais tratando con el propio grupo? ¿Las vais analizando con el propio grupo? O las exponéis simplemente y hacéis un análisis de ello? Depende del tiempo que tengamos. Claro, 4 horas. No es lo mismo si es el segundo grupo, o sea, si es un grupo que ya haya pasado por la primera formación, con lo cual ya no tienes que hablar de masculinidades ni de género, sino ya entras directamente con gente que ha hecho esa reflexión. Por lo tanto, tienes más tiempo para ver dónde ven las dificultades para acoger, qué medidas tienen en la empresa, qué medidas son posibles o no, de las que, por ejemplo, Menenker, como otras propuestas, que puede haber encima de la mesa, otras experiencias, proponen y se ajustan a esa entidad, ¿no? Si vas solo con un curso de 4 horas, que es igualdad, cuidado, masculinidades, cuidados y corresponsabilidad, pues haces una reflexión un poquito más. A mí me parece que es más interesante ver eh, qué posibilidades y qué elementos tienen, ¿no? De posibilidad. No es lo mismo ir a una empresa, y lo sabemos, ¿no? Que está con 3 turnos de trabajo, que hacer Ujú, un trabajo que vamos a hacer con los comercios, ujú, que son reflexiones un poco distintas, ¿no? ujú, Entonces, eso es un elemento. Yo creo que lo interesante es intentar ver, y claro, no es lo mismo hacer con la plantilla que con la jefatura de la empresa, donde tendrían que hacer una reflexión mayor de qué medidas se pueden tomar, cuáles son necesarias, pues son quienes van a decidir si se sale a las 5, si la jornada laboral es de 35 horas semanales, si impulsan esas medidas, si favorecen, por ejemplo, el cuidado en la promoción del trabajo, lo tienen en cuenta. Y sin embargo, tú ujú. en la plantilla tienes unas reflexiones, es más, de poner en práctica las medidas que tienen y por otro lado de reivindicar medidas, ¿no? No olvidemos, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? También, aunque se salga de nuestro programa, ¿no? Digamos, y que corresponda a otras agentes, ¿no? Pero por eso. Vale. Gracias, Josechu. Tengo más. Pero he de decirte que que decías antes la dificultad mira, Maite está ahí. Simplemente por comentar que voy a dejar mi pregunta para dejar el espacio a Maite, perdón. Cuando decías la dificultad, no, la resistencia con la que te encontrabas al principio con lo de la obligatoriedad, en nuestra experiencia lo hemos hecho incluso con incentivos y también nos hemos encontrado con la misma resistencia. O sea que muchas veces no sabemos si es la obligatoriedad, el tema, que todo un compendio de todo, ¿no? Ujú.
Maite, cuando quieras, abre el micrófono y... Sí, son dos preguntas muy concretas. ¿Con qué volumen de personas trabajáis en cada taller curso? Y después si son grupos exclusivos de hombres o grupos mixtos. Y si en algún momento, si los grupos son mixtos, si impartís el curso en mujeres y hombres o hacéis, vais por separado, ¿cómo hacéis en la empresa? Bueno, los grupos intentamos que sean de mínimo 15, máximo 25, pero también somos flexibles, ¿no? O sea, es decir, que te llama de una empresa y te dice queremos formar al comité de igualdad, que no forzosamente tiene formación en género, ¿no? Previamente, ¿no? Y dice, si el comité de igualdad son 8, bueno, pues vamos, sabiendo que es específico, pero sin embargo, que es uno de los problemas. Bueno, Carlos y Javi, cuando si queréis aportar, ya sabéis, ¿eh? Eh, que muchas veces esto te lo cambian, ¿no? Pero ese es un poco la horquilla. 15-25 nos parece que nos permite hacer grupos, es un número mínimo que no sea muy pesado tampoco y tal, ¿no? Otra cosa es que, bueno, a veces, como a todo el mundo, llegas allá, hay 8 y ¿qué haces, no? Te das la vuelta, das el tal... De momento los damos, ¿no? Pero estamos replanteándonos un poco algunas cosas, ¿no? El programa no solo se dirige a los hombres, dependiendo de que hay empresas que directamente, o sea, no obligamos a que sean solo hombres, ¿no? Tenemos una idea de que, por ejemplo, que el 30%, más del 30% de mujeres que está puesto ahí en el folleto, pero es que va a depender de qué entidades, de qué empresas o muchas veces incluso de qué sectores, ¿no? Estamos dando, ¿no? Pero la idea es trabajar sobre los hombres y las masculinidades. En ese sentido, trabajar con las mujeres y su idea de la masculinidad en el ámbito del trabajo también tiene que ver con cómo se construye eso y qué dificultades tiene o no, y cómo contribuye o no también la idea que tienen de las mujeres en ese ámbito del trabajo, de la masculinidad en relación a la estructura laboral, a la excelencia en el trabajo, a todo esto, ¿no? Entonces hacemos mixtos los talleres y es más bien una decisión de la empresa. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no, pasamos directamente al espacio de trabajo. Como sabéis, también nos gusta tener un pequeño espacio en el que entre vosotros y vosotras compartáis una reflexión. Por lo tanto, vamos a realizar grupos pequeños, ¿vale? Aleatorios de unas 6 7 personas, porque estamos 23 participantes, en las cuales os pediríamos que, en primera instancia, elijáis quién es la persona que va a coger apuntes para después realizar la relatoría cuando volvamos a grupo grande, general. Y el trabajo que nos propone Joséchu, si lo quieres repetir, Joséchu, sobre la pregunta. Sí, la idea sería un elemento que no se suele trabajar, o por lo menos que nos encontramos que no se suele trabajar mucho también para recoger vuestras inquietudes y ideas, ¿no? Que es cómo podemos llevar toda la reflexión sobre masculinidades, igualdad, cuidado y riesgo a la prevención de riesgos laborales, si pensáis que ese es un tema importante y cómo podemos, qué ideas podemos ahí trasladar, ¿no? Si os parece, vamos, no sé, dentro de todo lo que habíamos hablado. Muy bien. ¿Ha quedado claro cuál es la pregunta de Joséchu sobre la que dialogar? Pues, Maca, cuando quieras, volvemos a I25. Vale, separo. Buen trabajo. ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo.
Espero que nadie se haya quedado, como siempre pasa, cortada o cortado en el momento en el que está desarrollando y de pronto ¡ah! Nos vamos. Espero que no haya sido tú, Hilario, por la cuenta que nos trae. Pero bueno, Maca me comentaba que sí que había mandado un mensajito, pero muchas veces pasa que estamos tan motivadas con la tarea que no lo vemos. Bueno, grupo número 1. ¿Quiénes estabais o quién es la persona que elegisteis como relatora? Porque habríais elegido una persona como relatora para contarnos que habéis hablado en el grupo, ¿verdad? En el 1 está Claudia, Hilario, Maite, Patricia, Paula y Raquel Franco. Ay, perdona, es que no conseguía escucharos. ¿Podéis repetirlo? Es que ahora ya por fin os escucho. Jesús Alma. estaba consultando sobre quién iba a ser la persona relatora de lo que se dio, Paula. Yo. Vale. Justo. Vale, ¿y ahora es el lugar, el momento? Sí. Sí. Vale, es que ha sido muy poco tiempo, entonces entre que llegábamos, reflexión, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, equipo, voy a intentar como trasladar las ideas principales. Como la contestación de cómo llevar la reflexión de la masculinidad a riesgos laborales, hablábamos que como en sectores muy masculinizados, desde los costes, tanto económicos para la empresa como los individuales hacia los hombres, como en los sectores mixtos también o feminizados, pues también igual como pues de ahí desde los costes. Luego como que decían, perdón, vale, como hablábamos de cómo esta masculinidad en las empresas hace llevar como unos ritmos productivos como constantes y como qué impacto puede tener esto en la salud y en el riesgo laboral. Hablábamos como lo difícil también de pues la cultura que decía como la compañía cultura de salud de la empresa, ¿no? Como cada empresa también tiene como pues como que hay una violencia estructural, ¿no? Que hay precarización, o sea, como no podemos abordar tantas cosas, pero sí llevarlo. Podéis por un poquito solo que voy a hablar. Perdón, es que os he dicho que mi oficina era muy difícil. Bueno, como esta corresponsabilidad que tiene que haber en las empresas y cómo esto puede tener un impacto en la salud mental de las trabajadoras y de los trabajadores, cómo y cuánto valora la empresa realmente los cuidados. Entonces, como unirlo todo y que se vea como el tema principal de la corresponsabilidad afecta claramente a un riesgo laboral, tanto como el impacto que podemos tener en nuestro cuerpo como en la salud mental. Y es que así es como lo que he ido recogiendo así, porque ha sido muy poco tiempo. No sé si compañeras queréis decir algo más. Es que también a mí me cuesta muchísimo concentrarme porque esta oficina está llena de gente. Buen Gracias, ejemplo de Paula. adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales, donde las conexiones y la presencialidad se superponen, ¿no? El estrés que esto supone y lo poco que hablamos de eso. Pero está bien, Paula, yo creo que para el tiempo que teníamos está genial. Sí, gracias, Pablo, lo has resumido bien. Muy bien, pues muchas gracias. Grupo número 1. Pasamos al grupo número 2, que estaban Alexandra, Javi, Raquel y Salvi. Sí, hola, presento yo un poco lo que hemos estado hablando. Bueno, hemos sido 3 porque Salvi, bueno, no ha estado. Entonces, como Javi era compañero, bueno, es compañero de Josechu, nos ha explicado un poco cómo organizan ellos los talleres, ¿vale? Entonces nos ha estado contando un poco, pues eso, cómo se empieza, se pregunta a los hombres cómo se ven ellos dentro de... pues eso, con esos privilegios o cómo se ven ellos con esos mandatos de masculinidad como la autosuficiencia, el liderazgo, la autoridad, ¿no? Y nada, luego también, pues, a ver qué más nos ha costado. Nos ha contado también de, pues eso, hablan de los costes de la masculinidad también, ¿no? De los accidentes de tráfico, pues eso, que pueden suponer, o los riesgos psicosociales y tal, de salud mental, los suicidios. Y luego también, pues, haciendo una reflexión un poco de cómo
cómo afectan los planes de igualdad, ¿no? Las masculinidades y género en la prevención de riesgos laborales. De forma positiva hemos dicho, pues quizás en esa reducción de estereotipos, ¿no? De pues eso, los hombres fuertes, tal, desmontando esa idea, la mejora de la comunicación y no sé, prevención en general de acoso y violencia de género. Y así haciendo un breve resumen, ¿vale? Luego pues eso, hemos estado también compartiendo y hablando un poco de lo que hacemos cada uno en nuestro respectivo lugar de trabajo. Muchas gracias, Alessandra. Es uno de los objetivos encubiertos también, que creemos un poquito de red entre las personas que participamos en las diferentes ventanillas, aparte de compartir la reflexión. Así que me alegro en ese sentido. ¿Alguien más del grupo quiere apuntar algo más o damos paso al siguiente? Damos paso al siguiente entonces, que el último grupo estaba conformado por Alicia Martín, Alba Ruiz, Daniel López y Carlos García. Bueno, primeramente, perdonadme porque no soy muy ducho a la hora de coger todo el tema de apunte y eso. Y teniendo en cuenta de que Carlos García también es del equipo de José Chu y eso, y yo a nivel, lo que yo he expuesto a nivel personal también que eso, que para mí ha sido un punto de inflexión respecto a este tema, porque yo he estado mucho tiempo como enlace sindical con el tema de prevención de riesgos laborales, pero nunca lo había planteado desde los cuidados y los autocuidados, desde la perspectiva de la masculinidad. Para mí ha sido algo muy novedoso desde ese punto, ese prisma, ese punto de vista, ¿vale? Se estaba haciendo también hincapié en el tema de la protección de riesgos laborales también desde el punto de vista psicosocial dentro de estas materias. Y por otra parte, había compañeros que hablaban que no solo, no solo el tema de empresas, sino también la falta o la implicación mayor de los sindicatos para desmontar todo este tipo de mitos, desmontar toda esta historia, para poder trabajar más, más fuertemente con, con los equipos de formación, de prevención de riesgos y eso, ¿no? También la compañera nos hablaba sobre la media de edad de su empresa, que es una media de edad de 55 años, ¿sabes? Y, y lo que sí, por lo menos he interpretado yo, que no es lo mismo la realidad de empresas, como en su caso, que es digamos, la Agencia Tributaria de Málaga, con respecto a otro tipo de empresas que son más de, del sector servicio, que va dependiendo muchas veces con relación a qué tipo de trabajo se realiza y qué tipo de historia. Y nos hemos enfrascado mucho en el tema de eso, en el tema de cómo montarlo, cómo hacerlo, o desde qué punto de vista se hacía hincapié por último también, que los sindicatos eran parte importante para poder trabajar en este tema. Que no solo el tema de las empresas y los trabajadores, sino también los otros órganos que participan también en la construcción de la formación propia de la empresa. No sé si he dicho bien, si los compañeros quieren o la compañera quiere comunicar algo más que quede más claro, porque tampoco ha sido también muy poco espacio. No sé si me he explicado. Gracias, Daniel, Dani. genial. Perdón, Jesús. Daniel, genial. Muchísimas gracias. A mí me gustaría que Carlos comentara algo, porque para mí es sapiencia. Comentar algo, va a tomar muchísimas notas. La ha resumido bastante bien. Hablábamos también de autocuidado y cuidado a otras personas del ámbito del entorno del trabajador o trabajadora, sobre en este caso trabajador, ¿no? Pero del ámbito de prevención de riesgos laborales nos costaba un poco como discernir qué se puede meter en el propio plan o en las propias actuaciones de
de seguridad y salud para que las masculinidades sean más conciliadoras o por lo menos más corresponsables. Y pidan los permisos oportunos para eso, que para eso existen. Carlos, ¿tú puedes decir algo más, por favor, si lo ves oportuno? Gracias. Por alusiones, Carlos. Es que justo creo que ahora ha apagado la cámara. Igual ha recibido alguna llamada o algo. Pero bueno, Yo en este grupo también he planteado el trabajar específicamente con los hombres, el desvincular, o sea, el desvincular la idea de trabajo y vida. Vida desde un enfoque de economía feminista. Y creo que es una pieza muy importante en la construcción de la masculinidad, menos de una lógica proveedora o de cómo se construye la identidad personal, el autorrespeto en relación al trabajo. Y ahí hay un problema, ¿no? Cuando el autorrespeto deja de ser construido, o sea, cuando tú no encuentras elementos de autoconstrucción y ni de autorrespeto, ni de satisfacción hacia la vida fuera del ámbito laboral, en los cuidados, en lo que la economía capitalista nos recoge como economía, ¿no? Y entonces me parece muy importante, claro, por eso digo, hasta qué punto las empresas tienen sus límites a la hora de inculcar cosas que sí queremos tomar esto en serio y son los sindicatos los espacios donde eso se puede trabajar con más libertad. Y después otra cuestión para mí es la ideología del trabajo, que está vinculado a lo que estoy diciendo, ¿no? Vienen de fuera y nos quitan el trabajo, te va a cargar un espacio, un ecosistema, y dices, sí, pero es que va a generar trabajo. Yo he cumplido porque he traído el dinero a casa y a lo mejor soy un zoquete emocional y no os conozco de nada, un padre a los hijos. En fin, el trabajo justifica un montón de cosas en el esquema masculino, menos tradicional, que ya sea desde el ámbito de la empresa, el trabajo, creo que pueden ser lugares de crear distancia subjetiva entre vida y trabajo, ¿no? Y cuestionar todas esas creencias y esas ideologías que se transmiten a través de la idea de trabajar. Muy bien, pues muy interesante. Todas las conclusiones que habré cogido todos los grupos. Justo acaba de volver Carlos. Alicia, si quieres volver a indicarle la petición que hacías. Carlos, nada, que comentaba que como habías tomado bastante nota de lo que veníamos diciendo, que hemos hecho como casi un brainstorming, si tú querías destacar algo del grupo, por favor, gracias. Disculpad, es que justo me han traído un paquete ahora y he salido corriendo ahí. No, yo creo que estaba, que estaba dicho todo y no he parecido que lo habréis dicho en el rato también que me he ido, pero se subrayaba también el tema de fomentar que los hombres asuman los permisos, las excedencias, o sea, ese planteamiento, pero supongo que lo habéis mencionado, y la formación y la sensibilización. Nosotros también lo que hacemos es, todos estos temas que has puesto, José, afloran, salen y claro, sin una formación y una sensibilización previa, de golpe no se puede, yo creo, abordar. Pero me imagino que yo lo que le escuchaba a Daniel, y gracias también por haber asumido el papel de portavoz y así que nada, no tengo nada más. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues José Chu, si quieres hacer una pequeña reflexión final a raíz de lo que han estado comentando las compañeras. Los Sí, compañeros. bueno, aparte yo creo que la importancia de eso que esta ventana ofrece es la de generar redes y contactos y intercambios, que yo creo que esto está muy bien, más allá del rato que estemos aquí, pero con lo último que estabais comentando, Alicia, Carlos y de vuestro grupo, por eso muchas veces cuando unimos los grupos, los cursos, el que más nos sale es cuidados y prevención de riesgos laborales. Cuidados con responsabilidad y prevención de riesgos laborales porque hay una línea de continuidad, ¿no? En la mirada global a los cuidados y nos da muchos elementos de reflexión. Y yo insisto en esa idea de intentar ir más allá de los accidentes, de la accidentabilidad, de mirar solo la accidentabilidad y de mirar la estructura, que favorece o no. Porque si la estructura es muy presencialista o es muy de objetivos por encima de qué condiciones, si no te ponen condiciones, lo que están haciendo es un deterioro de tus condiciones laborales, de tu salud, y tú tienes que entrar ahí, ¿no? Y eso engancha de alguna manera con lo que plantea Álvaro.
¿no? Que eso está muy presente, quizás no tanto en este taller, sino en el primero, ¿no? Y yo creo que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Trabajo, la vida de la gente, qué influye, qué pensamos que tenemos que hacer en el trabajo y la importancia que tiene. Es curioso, yo creo que hay dos elementos. Uno es en el análisis que hace el estudio de la caja de la masculinidad que se ha hecho en el Estado, ¿no? Ahora se ha hecho en Euskadi y se presentará dentro de poco, ¿no? Pero digo así para generar un poco de interés. Pero un elemento que aparece, ¿no? Esa división, esa clasificación sobre los hombres que están en el fondo de la caja, los más pegados a lo tradicional, por los que están en el borde, en camino, y los que se sitúan fuera, es curioso que un elemento que es casi común a las tres categorías es la importancia del trabajo. ¿No? Entonces, esa importancia del trabajo asalariado marca en los tres elementos, aunque te alejes de lo tradicional, algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es tu identidad en función del trabajo, del buen trabajador, y yo creo que eso además se está universalizando y pasa también a ser un elemento de las mujeres. Con lo cual parece que a veces lo que estamos diciendo es que las mujeres no cuiden y se integren al mercado laboral tal como lo hacemos los hombres, ¿no? Aquello... Yo siempre pongo ese ejemplo, que es un poco tonto igual, pero aquello que decía Borrell de ahora las mujeres juegan tan bien como los hombres, ¿no? Por eso han ganado el mundial, dicho. O sea, si no movemos ese valor de la relación laboral, de la importancia del trabajo y de cómo trabajar, y lo seguimos manteniendo desde una mirada masculina, pues quien quiera tener éxito, sea hombre, mujer, no binario, trans, como se quiera identificar, va a tener que cumplir esos mandatos. Con lo cual, lo que muchas veces hablamos es que hay que ir más allá de las cuotas o de la intervención de las mujeres, sino que hay que desmasculinizar o despatriarcalizar, como queramos llamarle, las organizaciones y en ese sentido los valores. Por lo tanto, se trata de que los valores que consideramos importantes, algunos muy pegados a nuestra definición de masculinidad, como la asertividad, la independencia, en sí mismos no son malos y tendrían que ser comunes, ¿no? Pero el tema de los cuidados también tendría que ser común, ¿no? Buscar ese modelo que Leire García habla en algunos estudios de más andrógeno y más equitativo y más igualitario, ¿no? Yo creo que eso es, claro, ahí a lo que vamos es a intentar trabajar sobre los fundamentos de la estructura del trabajo, su función y la jerarquía. Por eso digo, una parte cuando hablamos de la corresponsabilidad es ¿qué le pedimos a quién? Si vamos a un curso no podemos pedirle eso a los que están delante nuestro, porque eso va a depender de quien organiza esa empresa y quien organiza el mercado y de las administraciones públicas, ¿no? Y de que si queremos, ¿no?, esta frase tan de queremos poner el cuidado en el centro, pues eso significará reducir la jornada a 30 horas semanales, ¿no? Pero también significará poner medios para que las personas que están en un trabajo asalariado puedan tener acceso, puedan decidir libremente. Muchas veces la gente te lo dice y, ¿no?, la relación de brecha salarial y excedencias es muy clara en las empresas. Entonces te dicen, ¿qué me estás pidiendo? Que yo coja una excedencia para ser un buen... Pero a pesar de que vamos a ingresar 500 euros más. Entonces yo creo que yo lo veo como una limitación en nuestra intervención y que si no tenemos eso muy claro, los elementos que estabais comentando, del cuidado, pues parece que sobrecargamos la responsabilidad de quien viene a los cursos cuando eso hay que ir, dicho así, a otra ventanilla, ¿no? A pedirlo, ¿no? Y yo creo que otra parte que hay que intentar ver, y a eso le damos muchas vueltas en el equipo, ¿no? Es intentar que los hombres sobre todo, ¿no?, pero que van a los cursos saquen esa impresión de que esto me viene bien. O sea, esto que sobre todo en los riesgos laborales es muy evidente, ¿no? Quizás en los cuidados, esto me viene bien. Aunque yo tenga que esto de, bien, hay que limpiar el baño, bajar la basura, hay que corresponsabilizarse de los cuidados, esta idea no, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la igualdad, no me quita derechos. Y en el fondo es que la palanca del autocuidado y de los riesgos laborales pues es más en positivo quizás que otras, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que por ahí, ¿no?,
para eliminar un poco sabiendo que es un debate y tal, pero a mí una cosa que siempre me preocupa es eso, cargar sobre las responsabilidades individuales, responsabilidades que no están solo ahí, que están en otro lugar, ¿no? Y entonces ahí sí que hay una lejanía y una autodefensa, bueno, y defensa, ¿no?, de su posición por parte de muchos hombres. Y luego la segunda preocupación, y recogiendo las cosas que decís también, es la dificultad de hacer programas a medio largo plazo, o sea, de que intervengas en una empresa y no puedas hacerlo durante 4 años y luego que lo que tú hagas esté inscrito dentro de las actuaciones de igualdad en la empresa. O sea, no, ahora vienen a hablar de los hombres. No, no, esto es dentro de una parte de igualdad que trabaja la empresa, ¿no? Y que trabaja empoderamiento de las mujeres, trabaja otros elementos y dentro de eso está esta parte, ¿no? Para que no aparezca que solo intervenimos con los hombres o hablando con los hombres, sino que hay más intervenciones, ¿no? Pero para mí lo más difícil es eso, es que haya empresas algunas encuentras, y grandes, ¿verdad? ¿No? Hemos encontrado alguna que igual estamos planteando la tercera ronda casi de entrar, ¿no? Pero eso es difícil, eso es difícil. Muchas dudas, José Chu. Estoy viendo el reloj y estoy diciendo, madre mía, las cosas que podríamos seguir preguntándote. ¿Alguien quiere compartir alguna cosa más? Estoy viendo ahí que estáis compartiendo, Álvaro e Hilario, mensajes también sobre reflexiones. Claudia también me parece que estaba por ahí compartiendo reflexiones. Si queréis lanzarlas al grupo en general. Alicia. Si me permitís, hay una cosa muy importante. Si hablaba José Chu de la sensibilización y la formación, perfecto. Me gusta mucho la perspectiva de verlo, lo he visto ahora al final, la prevención de riesgos laborales, ¿por qué? Porque es más aceptado, la sensación de sí, me va a venir bien como hombre a ver este curso, esta sensibilización. Pero yo creo que hay algo también que no hemos comentado y hay que tener en cuenta. Uno, desagregar datos por sexo, hombre-mujer, dentro de los datos que tengamos de permisos, población de la empresa. Dos, diagnosis, brecha de género. Tenemos que hacerlo también. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo está nuestra gente. Clima laboral, desagregado por sexo, por áreas, por direcciones, por departamentos, por lo que queramos llamarlo, por jerarquías. Y sí, sin duda, formar a la jerarquía en primera instancia. Genial, genial, lo acabo de ver. O sea, si lo meto en prevención, la acción de mejora, como acción de mejora dentro de prevención de riesgos laborales, va a ser mucho más afectado el cambio. Gracias, sin duda. Hilario, cuando quieras. Gracias, Alicia. Bueno, gracias a José Chu y al resto de gente por el seminario, que siempre es un gusto compartir espacios como esto y sobre todo con gente con la experiencia de los compañeros de Isondus. Que hay tanto que hacer que se puede hacer en este terreno que casi está todo por desarrollar, ¿no? Así que me sabe mal poner también los límites a lo que vamos a tener dificultades cuando nos pongamos ahí. Simplemente hablar de masculinidades y pensar que los hombres tienen que ver con la salud laboral, cosa que la ley de salud laboral en Andalucía, por ejemplo, para nada contempla, o sacar el tema de hablar de los hombres cuando hablamos de prevención de los acosos, de la violencia, es un paso evidente y hay mucho que hacer ahí. Pero es verdad que hay límites y los límites los estamos viendo cuando nos planteamos un debate que estábamos poniendo en el chat y respecto a lo que decía Álvaro, ¿no? Claro, entre plantear la necesidad de que se haga una reflexión sobre los límites de los cuidados dentro de la empresa, cuando la empresa no cuida a los trabajadores, y invitar a los trabajadores a convertirnos todos en anticapis, y cuestionar el productivismo y tal, como que hay que encontrar un camino intermedio que haga viable el trabajo ahí, porque hay consenso cuando hablamos de siniestralidad laboral porque interesa a los trabajadores y también a las empresas.
Las empresas están muy preocupadas en la siniestralidad, perdón, porque afecta a la productividad, paran los procesos, crean mal ambiente y tal. Pero eso pasa en general, con los cuidados y con el buen trato y con la organización laboral. Está demostrado desde hace mucho tiempo que una empresa donde hay cuidados, conciliación y buenos tratos es mucho más productiva. El problema es el debate que se hace con ese incremento de la productividad. Si ese incremento de la productividad, reduciendo horario laboral, se traduce en más puestos de trabajo o no lo hace así, se convierte en más beneficios. Y ese es un debate que nosotros hemos vivido en directo. Es decir, que trabajando con una gran empresa en Andalucía se ha producido un conflicto laboral y cuando afecta a la organización de turnos y al horario y la ampliación de plantilla o al mantenimiento de los turnos y la incapacidad para conciliar, pues ahí ya no hay consenso. Y sí que es verdad que el trabajo tendría que ser con sindicatos y hay que hacerlo con sindicatos, pero yo creo que caemos en el tópico obrerista, ¿no? De pensar que el problema es solo de los sindicatos obreros. La reducción de los turnos de trabajo de los cirujanos es más complicado que la de las fábricas de acero inox. Es decir, que no es un problema solo de obreros. Que el tema de la salud mental atraviesa a todas las empresas y es más importante ahora ahí que en otro terreno. Y ese límite hay que vivir con él. No Se acaba de quedar congelado Hilario. Se muteó. No, juramos que no le hemos muteado, ¿vale? O sea, como presidente de nuestra fundación le queremos, pero creo que se acaba de quedar sin internet. Maite, si quieres apuntar, bueno, lo que quieras compartir con nosotras y cerramos el turno. Nada, más que nada es una reflexión que se abrió escuchando, que es qué narices hacemos con las medianas y pequeñas empresas, con esas que tienen 5, 6 trabajadores, 3 trabajadores, 4, que son el 80% de las que yo tengo en mi municipio. Porque es que durante todo el rato, empresa a empresa, estaba pensando en grandes y de repente digo, wow, pero si esas no son a las que yo tengo. No sé si tenéis alguna idea, tan solo ahí lo lanzo. Muy bien, gracias, Maite. Muy interesante también. Venga, Álvaro, breve. Sobre todo porque Joséchu se tiene que ir, ¿vale? Entonces vamos a Muy intentar rápido, cerrar el ¿no? Un tiempo. poco por aclarar la idea, que no es una cosa así de ingenua de inculcar el anticapitalismo en los trabajadores, ni nada. Tiene más que ver con lo mejor parecerse más a las mujeres en el sentido de la disponibilidad a las renuncias y de poner valor, tanto valor a lo que no pasa por lo mercantil, ni lo profesional, ni lo remunerado, como a lo que sí. No, simplemente va por ahí, ¿no? Tenemos que encontrar espacios de exterioridad subjetivo que le demos ese valor a la vida que no pasa por el régimen valorizado por la productividad. Pero no en sí como es un esquema. Lo que veo que es más fácil a lo mejor de encajar eso de los sindicatos que para las empresas, pero bueno, va más por ahí, ¿no? La disponibilidad, la renuncia y al cuidado y que eso te llene tanto como pueda cubrir desde lo laboral. Ujú, ujú. Bueno, veo que se han quedado muchas ideas como en el tintero, ¿no? Y cosas que podríamos seguir conversando. Joséchu, si quieres darnos tu última reflexión de cierre. Sí, bueno, yo creo que hay debates ahí abiertos muy interesantes, ¿no? Y que tendríamos que darles vueltas a ver cómo el papel de tanto la empresa, del trabajo, de lo que señalaba en el chat sobre las nuevas, eso que hablaba yo también de la caja de la masculinidad, cómo cambia la idea, pero hay elementos que se mantienen en identidades, digamos, más actuales, ¿no? De entender la masculinidad y que no son las tradicionales. Y luego es verdad lo que señalaba sobre las pequeñas empresas, ¿no? Porque en Euskadi también tenemos algunas pequeñas empresas, sectores como el comercio son tremendamente complicados, ¿no? De llevar empresas familiares. Y ese es un reto en el que tendremos que elaborar y pensar, ¿no? Aquí hemos hecho una experiencia y vamos a hacer otra pequeña experiencia con el sector del comercio y es utilizar las herramientas online de formación, pero fíjate, hacemos la formación esta de las empresas en 2 horas, que es su hora de comida. O sea, el nivel de voluntariedad que tienen es enorme, no llegas ahí a
Y son empresas casi familiares, ¿no? Entonces, ese es un elemento que habría que darle muchas vueltas. A la pequeña empresa, cómo favorecer entrar ahí. Además, todo el mundo tiene que tener protocolos de acoso, se tiene que tener algunas herramientas y digamos que la administración te pide, pero dices, ¿cómo hago yo esto? ¿No? ¿Cómo puedo favorecer? Habría que darle vueltas, sí, no sería malo. Sentarse a pensar con qué elementos podemos llegar ahí, que ahora mismo solo llegamos a empresas pues de más de 15, 20 personas en general, ¿no? Y que es mucho más fácil poner esto en marcha, pues eso, en una empresa de 100, donde hace 4 turnos de cursos y pum, 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 va pasando todo. Es un reto interesante. Podríamos darle más vueltas a ver qué se nos ocurre o buscar algunas experiencias que haya por ahí, ¿no? Y Muy bueno, bien. y gracias por volver, por el espacio y por volver a vernos algunas gentes. Gracias a ti, José Chu. Ya sabéis dónde estamos, los tres además, o sea que falta uno, pero está dando un curso ahora mismo, así que en Metro Bilbao, así que estamos encantados de colaborar con vosotras y vosotros. Muy bien, muchas gracias, Muchas José Chu, gracias. por compartir todo vuestra experiencia y seguiremos debatiendo sobre igualdad laboral porque además vemos que es como un ámbito que se está abriendo, como dice Hilario, hay mucho por construir, pero que claramente se está abriendo y ahí hay muchas posibilidades de realizar acciones. Teníamos pensado hacer un mentimeter, pero veo que te quedan 2 segundos, Maca, si os parece, como siempre hacemos como a pequeño modo de evaluación, dejadnos en el chat una palabra con la que defináis esta ventanilla, con la que os haya suscitado como a modo de evaluación para nosotros también irnos un poquito más crecidas, vamos a decir así, de la ventanilla y más contentas en caso de que os haya parecido útil o interesante. Comentaros que la siguiente ventanilla la tenemos el día 11 de febrero, que vendrán los compañeros del colectivo Cala para hablarnos del papel de los hombres en la masculinidad, sobre también sobre experiencias específicas, sobre buenas prácticas. Sabéis que si os ha llegado el correo de invitación, recibiréis el siguiente correo de invitación del SIAPIN y vemos por ahí ya. Ideal para trabajar, muy productivo, nueva perspectiva, excepcional, constructiva, positiva, gracias. Bueno, como vemos, como pretendíamos, ¿no? Espero que os sirva para implementarlo o para abrir nuevos caminos allí donde desarrolléis vuestro trabajo. Y nada, desde Fundación Iniciativa Social os damos las gracias por haber acudido una vez más a la ventanilla y nos vemos en las próximas. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao.